Paciente de 39 años con trauma ocular contundente, a quien le solicitan una tomografía computarizada de órbitas simple, es decir, sin medio de contraste, en la cual podemos observar los siguientes hallazgos. La imagen rotulada con la letra A corresponde a un corte axial en ventana de tejidos blandos, en la cual se observa un colapso del globo ocular derecho, tal como lo estamos señalando con la flecha blanca, con pérdida de su esfericidad y alteración de sus contornos. Este hallazgo se conoce en la literatura radiológica como el signo de la llanta desinflada. La imagen rotulada con la letra B corresponde a una reconstrucción sagital, en la cual también estamos observando colapso del globo ocular con irregularidad de sus paredes. En ambas imágenes podemos observar ausencia del cristalino, el cual fue expulsado por fuera del globo ocular. La rotura del globo ocular, también conocida como perforación ocular, estallido del globo ocular, herida abierta del globo ocular o trauma penetrante del globo ocular, es una emergencia oftalmológica que puede conducir a complicaciones serias como endoftalmitis posttraumática, pérdida de la visión, oftalmia simpática, también conocida como uveitis granulomatosa, meningitis, absceso cerebral e incluso la muerte. La tomografía computarizada de órbitas sin medio de contraste es el método de elección ante la sospecha de rotura del globo ocular. La resonancia magnética brinda una información más detallada del globo ocular y debe ser considerada cuando no se logra identificar en la tomografía una herida abierta del globo ocular sospechada clínicamente. Sin embargo, está contraindicada en caso de cuerpos extraños metálicos intraoculares. El ultrasonido ocular está contraindicado. El principal hallazgo radiológico, tal como lo observamos en nuestro paciente, consiste en colapso del globo ocular con discontinuidad o alteración de los contornos de sus paredes, lo cual se conoce como el signo de la llanta desinflada. Otros hallazgos incluyen aire, cuerpo extraño o hemorragia intraoculares. Otro hallazgo que puede observarse es aumento de la profundidad de la cámara anterior. Esto se explica porque el humor vítreo se prolapsa a través del defecto escleral. Debido a la disminución del volumen del segmento posterior, el cristalino puede desplazarse posteriormente unos cuantos milímetros, mientras las fibras de la zónula permanecen intactas. Dicho movimiento posterior del cristalino es el que causa el aumento de la profundidad de la cámara anterior. Muy bien, apreciados amigos, espero que hayan aprendido acerca del trauma penetrante ocular con este breve video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otros videos.